Hoy vamos a hablar de los vikingos. ¿De verdad usaban cascos? ¿Eran todos musculosos y rubios? ¿Llegaron a América antes que Cristóbal Colón? ¿Creían en dioses como Thor y Odín, como los de las películas? Y pues, ¿por qué desaparecieron? Bienvenidos a Gabipedia. Sí, hoy estamos más internacionales que nunca. Estamos en donde son los vikingos, Noruega. Así que estoy acá en el sofá donde estamos, pero les quiero mostrar la vista, que a mí me hubiese encantado que sea el set, pero ustedes se me iban a distraer. Entonces terminamos eligiendo este lugar. Yo quería que afuera, pero me encandilo mucho. El rebote del agua está complicado, pero nada, quería que vean el hermoso paisaje. Gabipedia Internacional. Hoy vamos a hablar de un pueblo que inspiró videojuegos, películas, series, libros, un sinfín de cosas y también muchas mentiras. Así que prepárate el té, el mate, el café o lo que sea, mezcal, chela, lo que tú quieras. Y comencemos con este chismecito. Ok, vamos a empezar por el principio. ¿Quiénes eran los vikingos? Los vikingos, y esto es un error muy común, así que quiero empezar por aquí, es que hay que aclarar que no era una etnia. Ser vikingo no era una etnia, era una profesión. Es decir, los vikingos eran agricultores, pescadores. Entonces, ¿a qué voy con esto? Era un rol, una actividad, como si te dijera los bomberos voluntarios. O sea, tenían su propia chamba, pero esto era algo que hacían a voluntad. Entonces era como, me voy a vikinguear. Era, me voy a explorar, me voy a saquear, bueno, me voy a comerciar también. Lo que sí podemos decir es que los vikingos eran escandinavos, pero no todos los escandinavos eran vikingos. Por ejemplo, aquí en Noruega habitó y habita otra cultura que se llama los Sami, que la gente que vio Frozen 2 seguramente los ubica. Y no todos los vikingos eran guerreros. Eso también es muy importante de aclarar. Podían ser granjeros en invierno y vikingos en verano. O sea, como un extra ahí que tenían. Pero hacían cualquier tipo de actividad. Entonces eran agricultores, pescadores, constructores, lo que sea. Y después iban a vikinguear. Aunque oficialmente la era vikinga comienza en el 793, estamos después de Cristo, con el saqueo del monasterio Lindisfarne. Para quien vio la serie Vikingo, aparece ese dato, porque es el primer dato escrito que hay sobre los vikingos. Pero en realidad estaban hace mucho más tiempo aquí. Pero ahí es cuando tuvieron contacto con otra cultura y bueno, chocaron. Igual, no se dejen llevar por la serie Vikingos porque hay un error muy grande en el primer episodio y yo no pude pasar de ahí porque es un error muy grande. Se han encontrado aldeas, tumbas, granjas que datan del siglo V en Suecia, Dinamarca y Noruega. Algunas con armas, barcos y déjame decirte que no era una canoita lo que hacían los vikingos. Eran unas cosas gigantes porque se mandaban con eso a mar abierto. Y objetos de lujos que ya mostraban una cultura marinera, guerrera y comerciante. Las piedras rúnicas, por ejemplo, aparecen desde el siglo II. Pero las piedras rúnicas ya más elaboradas que hablan sobre cosas de viajes, rutas marítimas, guerras y demás, son a partir del siglo VII. Y también hay tumbas con barcos. Por ejemplo, en Dinamarca tienen una barca gigante que data del siglo IV. Pues obviamente todo esto ya nos habla de un pueblo con una relación muy cercana con el mar. Los vikingos son mayormente de lo que hoy es Suecia, Dinamarca y Noruega. ¿Y dónde empezó esta cultura? En los fiordos, que ya les he contado en clipsitos que son los fiordos, pero vamos a repasarlo aquí. Los fiordos, básicamente, vamos a ponerlo así como muy sencillito para que se entienda. Son montañas actualmente con ríos que en realidad son mar, ¿ok? Todo esto que vemos acá lleva al mar. ¿Y cómo se formaron? Durante la era glacial. Entonces, los vikingos se dieron cuenta que no eran lagos y que estaban conectados y que los llevaba al mar, entonces aprovecharon eso para volverse vikingos, ¿ok? Entonces, de ahí es donde viene la relación con
el mar y tiene mucho que ver con la cosmovisión y con la mitología. El mar es algo muy importante. Entonces, su dios obviamente va a tener una referencia a el mar. Entonces vamos a meternos en otro tema, cosmovisión y religión de los vikingos. Era una religión politeísta, animista y oral. ¿Qué quiere decir politeísta? Que tenían muchos dioses y que todos estaban más o menos a la misma altura. No es que había un dios por encima de otros, aunque había como ciertos poderes, ¿no? Pero, digamos, hay muchos dioses. Animista, ¿qué significa? Pensaban que la naturaleza tenía alma y que, como en la canción de Pocahontas, más toda roca, planta o criatura viva está, tiene alma, es un ser. Podríamos hablar también de por qué está muy mal Pocahontas, pero esa canción es buenísima. Entonces, retomando, pensaban que las montañas, los ríos, los árboles, todo tenía un espíritu. ¿Y a qué me refiero con que era una religión oral? Es que no escribían como tal, no tenían una Biblia, sino que su mitología se transmitía a través de canciones, de cuentos, de poemas. Y su universo estaba conectado por un árbol gigante llamado el Yggdrasil, que conectaba 9 mundos. La gente que ha visto la película de Thor, por ahí todo esto le suena. Pero bueno, obviamente hay otras cosas que no tienen nada que ver. Asgard era donde vivían los dioses como Thor y Odín. Midgard es donde vivían los humanos. Jotunheim, o eso no sé cómo se dice, era la tierra de los gigantes. Después estaba Alfheim, que era el reino de los elfos de la luz. Recordemos que Tolkien agarra mucho de mitología nórdica, entonces si esto les suena al Señor de los Anillos es porque proviene de aquí. Perdónenme los nombres, pero es Svartalfheim o algo así, que era la tierra de los elfos oscuros y de los enanos. Después estaba el Niflheim, la estoy pasando mal con los nombres, que era el reino de lo frío, lo oscuro, el hielo y todo eso. O sea, era básicamente para explicar era una manera de explicar el clima. Así es como empezaron los dioses. Los dioses, recordemos que empiezan a aparecer como una necesidad para explicar los fenómenos meteorológicos y naturales. Era como darle una explicación a todo lo que veían y no podían entender de dónde venía. Y después estaba el Muspelheim o algo así, que era el mundo del fuego. Esto, si lo asociamos bien, es como un volcán. Y de dónde iba a venir el Ragnarok, que era el Ragnarok como el final del mundo apocalíptico, que iba a hacer que todo renaciera y fuera mejor. Helheim, que era el lugar al que iban los muertos que no murieron en batalla, porque los que murieron en batalla iban al Valhalla, que era otro lugar, y ahí es donde se mezcla con las películas y cambia. Este lugar lo gobernaba Hela, que era la hija de Loki, y que las películas ya ahí hacen una cosa medio rara. Y como los dioses griegos, los dioses vikingos no eran perfectos. Había drama, enredo, pasiones, engaños, la Rosa de Guadalupe, básicamente. En cuanto a los dioses, no los voy a mencionar todos porque son muchos, pero les voy a dar como los más conocidos. Obviamente, primero estaba Odín, que era el dios de la sabiduría, la muerte y la guerra, o sea, todo. Y que se colgó del árbol Yggdrasil para obtener la sabiduría de las runas. Estaba Thor, que básicamente era el dios del trueno y el defensor de la humanidad. Después estaba Loki, que era el dios del engaño, y Freya, que era la diosa de la fertilidad. Loki era el dios del caos, que era el desencadenante de lo que sería el Ragnarok. Y Freya era la diosa del amor, la fertilidad y la guerra. O sea, completita. Bueno, el Ragnarok, ya se los dije, era como la versión apocalíptica de vikinga, digamos. Vamos a la parte que creo para mí es la más interesante de esta cultura vikinga, que es la expansión y los viajes. Mira, la verdad que con los paisajes que tenían acá, yo digo, qué ganas de salir a explorar, porque está bárbaro este lugar. Pero bueno, ellos eran como a ver qué hay más allá, y primero se dieron cuenta de que era más fácil comercializar y llevar cosas de un punto a otro utilizando los fiordos, y después dijeron, pará, acá hay más cosas, quiero ver más mundo. Entonces ahí se largaron a explorar a mar abierto. Durante casi 300 años navegaron el Océano Atlántico en el norte, llegaron hasta Europa del Este e incluso llegaron a lugares como Bagdad
y lo que hoy es Rusia y Ucrania. Obviamente llegaron a lugares como Irlanda, Escocia, Inglaterra, Groenlandia y, aunque no fueron los primeros en llegar ahí, fueron los primeros que se establecieron en Islandia. Porque, por ejemplo, los monjes irlandeses iban a Islandia como retiro espiritual. Entonces no había alguien viviendo permanente ahí. Era como un punto de pasada, digamos, como la casa de verano. Y los vikingos no, dijeron vamos a establecernos ahí porque me gusta, porque puedo y porque soy vikingo. Llegaron al norte de África, a Francia, Italia, comercializaron con el Imperio Bizantino y con el mundo árabe. Y también llegaron a América del Norte mucho antes que Cristóbal Colón. De hecho, como unos 500 años que Cristóbal Colón. O sea, digamos que no es que descubrieron nada, porque en América ya había un montón de gente viviendo hace miles de años ahí, pero sí formaron rutas comerciales. Y de hecho hay tumbas, runas y un montón de cosas que se encontraron en lo que hoy es el territorio de Canadá. Y pues, ¿cómo lo lograron? Bueno, lo lograron con los barcos Drakkar, que era una cosa imponente, grande, larga y liviana, y no me alburen con lo que acabo de decir. Estos barcos les permitían navegar tanto en mar abierto como en río. ¿Por qué? Porque eran muy rápidos, muy veloces. Bueno, hay que recordar que en esa época no había brújula, entonces no era tan fácil como, allá es el norte, allá es el sur. No. Entonces, ¿cómo se guiaban para entender dónde estaban? Bueno, con el movimiento del sol, utilizando las estrellas, porque eran grandes observadores del cielo. Después, obviamente, observando las gaviotas, era algo que a ellos les permitía. Si había gaviotas cerca, sabían que había tierra cerca, entonces iban aprovechando todo eso. Y por supuesto, eran aventureros, porque no te vas acá, en un barquito de acá, hasta Canadá, tan fácil. O sea, hay un montón de complicaciones en el medio, y ellos lo hicieron. Y acá vamos a la vida cotidiana. Como les dije, ser vikingo era una profesión. Entonces, cuando me preguntaron el otro día por qué los vikingos, si llegaron a América antes que Colón, no nos colonizaron. Bueno, primero la respuesta simple es que no eran tan culeros como Colón. Y segundo, que eran comerciantes. Entonces ellos no estaban viéndonos como algo que, sí, vamos a agarrar todo el continente acá, vamos a hacer un desastre. No, no tenían esa mentalidad. Por lo menos con los nativos que se encontraron en América. Porque digo, con otros sí tuvieron un poquito más de complicación. Y recordemos, la mayoría no eran guerreros, como nos hace creer la serie Vikingos. La mayoría eran agricultores, artesanos, comerciantes. Entonces lo que mejor hacían cuando salían a vikinguear era comerciar. Criaban vacas, cerdos y ovejas y cultivaban cebada y lino. Hacían joyas, espadas, tejidos y herramientas. Ok, y esto los hombres y las mujeres vikingas, bueno, tenían mucho más derechos de los que tenían en el resto de Europa las mujeres para ese entonces. Estamos hablando del año 700. Las mujeres vikingas podían divorciarse, si estamos ubicando cuando se admitió el divorcio, ¿no? Para la religión católica, por ejemplo. Podían heredar tierras, administrar negocios y algunas incluso combatían y lideraban. Quiero meterme con el tema de la vestimenta. Esto es algo que se ha reforzado una y otra vez, incluso con películas como Cómo entrenar a tu dragón, que los hacen como que están con cascos, con los cuernos, con ahí todo fornido, no sé qué. No, en el día a día no andaban vestidos así. Entonces, la vestimenta de un hombre, la vestimenta era muy simple, ahí minimalistas, era túnica de lana, pantalón y cinturón. ¡Listo! Las mujeres utilizaban vestidos largos con broches, modernas ellas, y delantales. Y ambos utilizaban joyas de ámbar y metales. Y bueno, estamos hablando de que era la época de Europa medieval. Había muchas supersticiones en el resto de Europa, entonces la gente no se bañaba, porque pensaba que hacía mal bañarse. Y los vikingos se bañaban una vez a la semana, que déjame decirte que acá el agua está helada, y es bastante decir bañarte una vez a la semana, cuando en esa época la gente en general no se bañaba. Entonces acá se bañaban, se peinaban, se aseaban. Entonces era como raro lo que hacían los vikingos. Y bueno, la era vikinga, sí, lo que se le dice el esplendor de la era vikinga, porque recordemos que hay data de mucho antes,
va desde el 793, que es cuando saquean este monasterio, hasta el 1011, que pasa algo importante. Entonces, para que se ubiquen en el tiempo, ¿ok? Así que vamos a la parte final, que es el cristianismo y el fin de la era vikinga. La llegada del cristianismo no fue como en América, aquí fue lenta, fue violenta y muy complicada por momentos. Obviamente, sobre todo porque los vikingos era como, nosotros tenemos nuestra religión y no me interesa ahora ser cristiano y monoteísta. Entonces, en un principio, los vikingos como que aceptaron la idea de Jesús, pero como a su álbum de dioses. O sea, era como, ok, sí, creemos en Jesús y es como acá con todos los otros, pero seguían creyendo en sus dioses. Pero les digo, eran comerciantes, pero lo que hicieron muchos nobles fue bautizarse como cristianos simplemente para tener ahí convenios políticos. O sea, eran muy comerciantes, les digo. O para aliarse con otros reinos que en ese entonces ya eran cristianos. Luego vinieron los misioneros y ahí es cuando la cosa se empieza a poner un poquito más ríspida porque era como una bajada de línea verticalista que era ya vamos a imponer la religión porque no está funcionando esto. Bueno, y ahí es cuando ya la cosa de conveniencia política no funciona porque los reyes cristianos empezaron a imponer la religión, pero también empezaron a destruir templos y prohibir rituales paganos. Esto nosotros lo entendemos perfecto, we feel you, vikingos. Y por ejemplo, lo que pasó es que durante varios siglos seguían coexistiendo las dos religiones, o sea, el cristianismo con los dioses vikingos o escandinavos. Entonces, se han encontrado muchas tumbas que, si bien tienen la imagen de la cruz, también tienen runas. Muchos vikingos se bautizaban por si acaso, era como, bueno, mira, a ver si el único cielo que hay es ese, me bautizo. Pero igual le seguían dando ofrendas a Odín antes de salir al mar. Esto también les va a sonar. Algunas fiestas paganas, porque esto pasó siempre, se mezclaron con algo que fuera cristiano, como el caso de la celebración del Yule, que es lo que hoy conocemos como el arbolito de Navidad, porque ese tipo de pinos no existen en Medio Oriente, de donde era Jesús. Entonces, obviamente, es algo nórdico que tenían acá, que era que emulaba el Yggdrasil, que era esta cosa de los mundos, muy parecido a la ceiba para la cultura maya. Bueno, la cuestión es que el cristianismo fue ganando terreno y entonces no es que los vikingos desaparecieron o se extinguieron, sino que se fueron mezclando con otros reinos, con otras culturas, se integraron a otros reinos y cambiaron de forma y de nombre. Oficialmente, la era vikinga termina en el 1066 cuando los normandos, que eran descendientes de los vikingos, conquistan Inglaterra, que hasta ese entonces era poblada en su mayoría por la cultura celta. Hablando de nativos, ¿no? Porque ya los romanos ya habían llegado. ¿Cuál es el legado de los vikingos? Hay muchas palabras que vienen de su idioma. Por ejemplo, sky, egg, knife, husband. Todas esas palabras provienen de los vikingos y obviamente inspiraron sagas, cuentos, poemas, películas. Es decir, que su cultura sigue viva porque la vemos en ferias, en festivales, en un montón de lugares, aunque sea medio perpetuando estereotipos. Y en Noruega, Suecia y Dinamarca hay muchos museos destinados a los vikingos. Por ejemplo, aquí en Oslo hay uno que es de barcos vikingos, que había unos barcos gigantes que me hubiese encantado ir, pero estaba cerrado porque están refaccionando el museo, así que me quedé con las ganas de verlo. Entonces, en definitiva, y ya cerrando, los vikingos no fueron monstruos, esa cosa sádica, guerrera y bruta que nos hicieron creer muchas películas. Eso fue parte de la mala publicidad que, sí, no quiero echarle las culpas, pero sí, le hicieron los reinos cristianos, porque como no podían colonizarlo como querían, no podían hacer que adopten fácilmente la religión, fue como, bueno, vamos a hacerle mala publicidad, vamos a andar diciendo cosas de ellos y como miente, algo quedará. Bueno, la verdad que hasta el día de hoy mucha gente sigue pensando eso. Lo que sí es que eran personas, sí eran rudas,
Eran exploradores, eran curiosos, eran espirituales y como todas las personas, pues un poquito contradictorios, sí. Pues como toda buena historia, su legado sigue flotando por ahí, como un drácar a la deriva. Ya, bueno, ahora que sabes que no llevaban cascos con cuernos, que eran agricultores, pescadores, comerciantes, poetas o exploradores, ¿qué es lo que más te sorprendió de esta historia? Déjame aquí en los comentarios qué mito creías tú verdadero sobre los vikingos y qué tanto mal hizo la serie de vikingos. Así que comparte este video con alguien que todavía cree que los vikingos eran guerreros brutales. Y nos vemos en el próximo episodio, pero porfa, recuerda, si no te has suscrito, suscríbete al canal, eso me ayuda muchísimo a seguir haciendo este tipo de videos. Por favor, comenta, deja tu like, comparte para que más gente lo conozca. Y pues nos vemos en el próximo video. También si tienes recomendaciones de qué otras cosas te gustaría que hablemos aquí, me las dejas en los comentarios, ¿ok? Muchas gracias por ver. Bye, bye.